Un parque es risa y música. Luego, en silencio, quedan estructuras que parecen esperar respuestas. ¿Qué esconden esas instalaciones que hoy están prohibidas, cercadas y vigiladas? ¿Qué decisiones, fallas o silencios convirtieron atracciones en advertencias? En este recorrido voy a contar 6 lugares que hoy no admiten visitas casuales. 6 instalaciones cuya clausura no se reduce al cierre de puertas, sino que arrastra heridas, procesos administrativos, mitos que crecen en la oscuridad y debates públicos sobre memoria y reparación. No todas las historias son iguales, algunas se explican con informes técnicos, otras crecen en el rumor, pero todas nos interrogan sobre quién gana y quién paga cuando la diversión se acaba. Empecé esta investigación con una lista más larga, pero he priorizado los casos que ofrecen mayor documentación pública y relevancia social. Por transparencia, descarté un caso que aparece en algunas transcripciones con variantes en su nombre, figura como Daddy Park o Daddy Park, porque la documentación disponible es inconsistente y algunas atestaciones clave no pudieron ser verificadas con fuentes confiables. Esa omisión responde a un criterio claro. En relatos que tocan tragedia y víctimas, la prudencia informativa pesa más que el espectáculo del misterio. Nota de verificación, exclusión basada en insuficiencia documental. Voy a recorrer cada lugar aportando lo esencial. ¿Qué fue? ¿Por qué se cerró según informes? ¿Qué consecuencias produjo? ¿Y en qué estado se mantiene? Cuando encuentre testimonios o leyendas populares, los ubicaré explícitamente como tales y marcaré su grado de verificación. Verificado. En investigación. Rumor no verificado. Empecemos. La feria que dejó de ser segura. El parque junto al bosque de Chapultepec fue durante décadas un punto de encuentro para familias, atracciones que cruzaron generaciones, norias, carruseles, montañas rusas que prometían esa mezcla de vértigo y confianza en la ingeniería. En 2019, una de esas atracciones falló, y el parque cerró de manera abrupta. La decisión no se limitó a un paréntesis técnico. La concesión administrativa fue revocada, y la confianza pública se quebró. Según documentos oficiales y reportes periodísticos, verificado, la caída de la estructura en una de las montañas rusas derivó en víctimas mortales. Las investigaciones posteriores señalaron fallas en el mantenimiento y en los procesos de supervisión que debían garantizar la seguridad. Familias afectadas y organizaciones civiles reclamaron explicaciones y la autoridad municipal inició procedimientos administrativos contra el operador de la feria, verificado. En algunos comunicados públicos se registran la retirada de permisos y la obligación de presentar peritajes técnicos para cualquier intento de reapertura. Las consecuencias fueron múltiples y no solo técnicas. Para la ciudadanía, la clausura representó una pérdida simbólica, un espacio de ocio convertido en recordatorio de negligencias. Para los trabajadores, implicó despidos y, en algunos casos, litigios laborales que prolongaron la incertidumbre. El terreno quedó vacío o con atracciones desmontadas, y la administración del bosque enfrentó la disyuntiva de conservar vestigios como memoria o eliminar todo rastro para restituir la normalidad. Es imprescindible diferenciar lo que las pericias confirmaron de lo que circula en redes y foros. Los informes de los peritos que participaron en la investigación, verificado, apuntan a fallos en el mantenimiento y a deficiencias en la supervisión contractual. Sin embargo, algunas versiones públicas atribuyen responsabilidades a nombres concretos o plantean sin pruebas teorías sobre sobornos y negligencia intencional. Esas afirmaciones, cuando no provienen de sentencias o sanciones administrativas, deben ser tratadas como rumor no verificado. Mantener esa distinción no disminuye la gravedad del hecho verificado. La pérdida de vidas y la ruptura de confianza exigen respuestas documentadas y sanciones claras cuando procedan. Hoy el espacio sigue restringido a actos oficiales y protocolos de seguridad. Existen propuestas ciudadanas para convertir parte de la zona en un memorial en honor a las víctimas y para instaurar políticas de inspección más rigurosas en concesiones futuras. Ese debate, conversión memorial versus demolición rápida, encapsula un dilema recurrente. ¿Qué hacer con lugares que contienen testimonios dolorosos, sin alimentar el voyerismo? Si esta narrativa te interesa y quieres seguir una investigación con fuentes y rigor, déjanos un like y suscríbete para no perder las próximas entregas. Ahora seguimos. Cuando el abandono crea mitos. Parques asiáticos entre ruina y leyenda. De la investigación sobre Chapultepec, salté a parques que cerraron por abandono. En la penumbra de atracciones oxidadas se incuban historias que mezclan hechos documentados con folclore contemporáneo. En Corea del Sur,
Un parque conocido como Opoland, varias fuentes lo citan como Op and Coaster Park en traducciones y archivos, muestra cómo el declive económico y errores de operación terminan creando un paisaje propicio para la folclore urbano. Opoland fue, en su momento, un destino regional con un parque de diversiones modesto, que vivió su apogeo a finales del siglo XX. Las fuentes locales indican que tras una serie de accidentes documentados en la década de 1990 y una capacidad decreciente de atraer visitantes, el lugar entró en un proceso de desinversión que culminó en su demolición en 2011, en investigación verificado en cuanto a demolición. En los años de abandono, exploradores urbanos y blogs empezaron a publicar relatos sobre desapariciones y sucesos extraños. Esas narrativas se consolidaron como parte del imaginario alrededor del sitio. Aquí es importante separar lo que consta en registros administrativos de lo que pertenece al imaginario. Los accidentes de los años 90 aparecen citados en recortes periodísticos y en expedientes locales que registran incidentes laborales y fallas mecánicas, en investigación verificado según expediente accesible. Las historias de desapariciones, por su parte, circulan en foros de exploración urbana y en relatos orales que no han generado, hasta donde la documentación nos permite establecer, actas policiales públicas ni investigaciones judiciales formales que las respalden. Rumor no verificado. No obstante, esas leyendas ejercen un efecto real, atraen turismo oscuro, alientan ocupaciones ilegales y complican la fiscalización del sitio. El cierre y posterior demolición dejaron lecciones administrativas claras: la ausencia de planes de contingencia para parques medianos, la fragilidad de concesiones mal aseguradas frente a la crisis económica y la falta de políticas de reconversión del suelo que tomen en cuenta comunidades locales. En Opoland hubo intentos apenas esbozados de reconversión que no prosperaron. La demolición respondió tanto a razones de seguridad como a la necesidad de liberar un terreno que no generaba ingresos. El espacio que queda en el imaginario colectivo es sobre todo la imagen de una noria vacía y una pregunta: ¿cómo se regula el final de un parque para evitar que el abandono genere nuevos riesgos? La otra cara en Asia viene de Japón, donde el caso de Takakonuma Greenland ilustra cómo la combinación de inviabilidad económica y fascinación por lo prohibido alimenta mitos. Takakonuma era un parque que nunca alcanzó una escala nacional, pero ganó notoriedad en foros internacionales de aficionados al Urban Exploration por su abandono prolongado. Documentos locales señalan que el cierre respondió a la imposibilidad de sostener una operación en un contexto de caída de visitantes y altos costos de mantenimiento, verificado en investigación. A diferencia de Opoland, parte de la infraestructura de Takakonuma fue desmontada y el terreno ha sido, según informes regionales, destinado parcial o totalmente a proyectos de energía renovable, como paneles solares, en investigación. Esa reutilización plantea una salida pragmática: devolver valor social y económico al terreno sin glorificar el pasado. Y sin embargo, donde hay estructuras vacías, emergen relatos más difíciles de verificar: la leyenda del White Dragon, una narración que describe supuestas desapariciones nocturnas y una presencia misteriosa, se difundió a través de blogs internacionales y relatos traducidos. No hay constancia pública de denuncias formales que confirmen esos episodios. Lo que sí hay son testimonios anónimos en foros y un fenómeno de micromitología digital que en pocas semanas puede dar la vuelta al mundo. En este caso, la leyenda actúa como un pegamento que mantiene vivo el interés por el sitio y a la vez complica cualquier intento serio de reconversión comunitaria. En algunos foros se atribuye la propiedad a un individuo mencionado como Makoto en versiones japonesas y a un supuesto Bill Edwards en relatos en inglés. Estos nombres aparecen de forma inconsistente y, por tanto, deben registrarse como no verificado hasta completar una consulta documental más amplia. Que un nombre circule en un blog no lo convierte en prueba judicial. Esa distinción es central. La fascinación por el misterio puede tardar en traducirse en archivos, y ahí reside el riesgo de que la narrativa domine los hechos. Pripyat, el cierre que definió una frontera. La ciudad de Pripyat y su parque de diversiones son un caso distinto. No hablamos de negligencia de quienes operaban la atracción, sino de un evento tecnológico y humano que marcó el final del lugar. La Rueda de la Fortuna en Pripyat, ese ícono fotográfico que hoy aparece cubierto por vegetación, dejó de girar la noche en que la central nuclear explotó. El cierre, inmediato e irreversible, fue consecuencia directa del desastre de Chernóbil en 1986, verificado. Pripyat se convirtió en símbolo de una catástrofe donde convergen la ingeniería, la política y la vivencia humana. La evacuación masiva, las consecuencias de la radiación y la posterior prohibición de retorno convirtieron al parque en un paisaje funerario de la modernidad accidental. Atracciones congeladas en el tiempo representan un colapso mayor que la mera administración de entretenimiento.
Desde entonces, el sitio se transformó en un lugar de memoria y en un objeto de debate sobre cómo regular el turismo en contextos de desastre. Hoy, existe un turismo regulado a Pripyat, autorizado bajo protocolos de seguridad y en la mayoría de los casos gestionado por operadores que trabajan con permisos estatales y guías especializados, verificado. Ese turismo es controvertido. Para algunos es una forma legítima de memoria y educación sobre los riesgos tecnológicos. Para otros puede rozar la turistificación del desastre si no se sostienen criterios éticos y límites claros respecto a la accesibilidad y la explotación pública. Las autoridades ucranianas han puesto límites y han trabajado con expertos en radioprotección para definir qué se permite. Hay asimismo iniciativas de conservación y documentación que abogan por preservar el sitio como lección histórica. La lección de Pripyat es que no todos los parques clausurados son meras ruinas, a veces se convierten en testimonios irrefutables de fallas sistémicas. Aquí, la pregunta no se reduce a quién pagará la reconversión del terreno, sino a cómo recordar sin banalizar, a cómo educar sin convertir el drama en espectáculo. Tensiones y preguntas que empiezan a cruzar los casos. Hasta ahora hemos transitado por cierre por negligencia técnica, Chapultepec, abandono y mitificación, Opoland y Takakunuma, y clausura por desastre tecnológico, Pripyat. A simple vista parecen causas distintas, pero empiezan a aparecer patrones. La fragilidad de las concesiones, la ausencia de fondos de contingencia para contingencias graves, la facilidad con que el abandono alimenta narrativas que pueden entorpecer soluciones y la tensión ética entre conservar y borrar. En cada caso hay actores que reclaman, familias, trabajadores, comunidades locales, ONGs de patrimonio y autoridades administrativas. Y también aparecen actores que se benefician de la ambigüedad, ocupaciones ilegales, turismo no regulado, plataformas que monetizan el morbo. Esa red de intereses complica decisiones técnicas que en principio deberían ser simples: demoler o conservar, convertir en memorial o en espacio utilitario. ¿Qué criterios se aplican al decidir el futuro de un sitio donde hubo víctimas? En el margen de estos debates se incuban además narrativas que no encuentran verificación. Por ejemplo, en algunos foros se vincula la clausura de ciertos parques con desapariciones inexplicadas o rituales oscuros. Esas versiones, cuando no están apoyadas por registros policiales o investigaciones periodísticas fiables, deben ubicarse como rumor no verificado. Ignorarlas no es una forma de eludir la curiosidad pública, es una obligación ética para no amplificar historias que revictimizan o que sustituyan la investigación por entretenimiento. Un lugar donde la memoria y la justicia se cruzan. En el norte de América hay un caso que encarna otra dimensión: conflictos patrimoniales con comunidades indígenas. Un embalse recreativo y su parque circundante, nombrado en informes locales como Lake Show o Lake Show según fuentes anglófonas, fue clausurado tras el hallazgo de restos arqueológicos asociados a un enterramiento indígena en la área prevista para la ampliación de la infraestructura. En investigación, verificado, según comunicados comunitarios y reportes regionales. Lo que siguió fue un choque institucional. Autoridades locales, empresas concesionarias y comunidades originarias enfrentaron reclamos por la protección del patrimonio. En este tipo de conflictos, la clausura no aparece como un escándalo técnico, sino como una obligación ética y legal. La presión comunitaria llevó a paralizar obras y a abrir procesos de consulta que, en varios casos, revelaron falta de estudios previos y ausencia de diálogo informado con las comunidades afectadas. El cierre temporal derivó en una revisión de permisos y, en algunos municipios, en la creación de comités de preservación que incluyen representantes indígenas y especialistas en arqueología, verificado en investigación según actas municipales. Las consecuencias materiales y simbólicas son profundas. Para las comunidades implicadas, la protección del sitio es una reparación mínima. Para los operadores privados, la revisión de permisos implicó costos y litigios. Las preguntas aquí son difíciles pero necesarias. ¿Qué medidas preventivas se requieren para garantizar evaluaciones patrimoniales antes de otorgar concesiones? ¿Qué fondos de contingencia deben existir para frenar obras cuando se detectan vestigios arqueológicos? ¿Cómo se equilibran el desarrollo local y el respeto a derechos comunitarios? Estos interrogantes vuelven a la superficie una idea central. Los parques no son espacios neutrales, ocupan territorios con historias previas y presencias que merecen ser consultadas. Un parque que llevó al límite la confianza institucional. Entre los casos que hemos compilado, existe además la historia de un parque temático de inspiración religiosa, referido en varias fuentes como Holy Land o Holy Land, variantes en los registros, ver nota de verificación abajo.
Este parque vivió un proceso de desgaste institucional prolongado y quedó marcado por un crimen que detonó su cierre definitivo. Las versiones públicas citan el nombre de una víctima, Chloe Ottman, y de un imputado, mencionado en algunos reportes como Francisco Cruz Jr., datos que, por su naturaleza sensible, exigen una verificación documental precisa antes de formular afirmaciones definitivas en un reportaje de alcance amplio. Nota: nombres citados en reportes preliminares, clasificación de verificación, en investigación, en fuentes cruzadas. Los hechos que sí están documentados por comunicados oficiales y coberturas periodísticas de ese periodo apuntan a que, tras una sucesión de incidentes administrativos, denuncias internas y el crimen que exacerbó el escándalo, el parque perdió apoyo institucional y donaciones. La gestión, ya frágil, no resistió el estigma público y la suspensión de actividades se volvió permanente. En investigación, verificado, según registros administrativos y notas de prensa. Lo que hace delicado este caso es la confluencia de un cierre por desgaste financiero y una reacción social que impidió cualquier reactivación. Aquí, las familias de la víctima reclamaron una investigación profunda y acceso a la verdad. Las autoridades dieron seguimiento a la causa penal, pero el debate público se centró desde temprano en la ética de mantener un espacio que evocaba una tragedia reciente. Nuevamente aparece la tensión. ¿Cómo se respeta la memoria sin convertir el sitio en un atractivo morboso? Algunas voces proponen la demolición, otras la transformación en espacios de atención y memoria para prevenir que el olvido permita repetir negligencias. En cualquier caso, cualquier decisión requiere transparencia en los expedientes judiciales y en las medidas administrativas, algo que en el pasado no siempre estuvo presente. Lo que conectará los bloques siguientes. En los bloques que siguen en esta investigación, voy a profundizar en los procesos administrativos, las pericias técnicas y las rutas de reparación que han planteado autoridades y comunidades en cada uno de estos casos. Me detendré en documentos clave, peritajes, sentencias, órdenes de clausura y comunicados municipales que, en conjunto, permiten distinguir la causalidad técnica del rumor y la negligencia probada del mito. También exploraré cómo las políticas públicas han respondido, con fondos de contingencia, comités de memoria o cambios en la regulación de concesiones, cuándo han respondido y dónde han fallado. Antes de continuar, es necesario reafirmar algo esencial. En este reportaje no busco el sensacionalismo. Clasificaré cada afirmación que tenga implicaciones sensibles con su nivel de verificación. Donde haya testimonios en foros o relatos anónimos, lo indicaré como rumor no verificado y no lo presentaré como prueba. Donde existan peritajes y resoluciones administrativas, lo marcaré como verificado. Donde procesos judiciales estén en curso y no haya sentencia firme, lo haré constar como en investigación. Al terminar esta primera entrega, me detendré en la pieza clave que cruzará todos los casos, la responsabilidad institucional. ¿Qué papel jugaron los organismos reguladores, las concesionarias y los operadores? ¿Cómo se articulan mecanismos de fiscalización que eviten que un cierre sea simplemente la firma de una carta de renuncia a la seguridad pública? Es en ese nudo donde la sociedad civil y las políticas públicas pueden intervenir para que el cierre de un parque no signifique el olvido de sus errores. Fuentes y transparencia. En la descripción del video incluiré los enlaces a los documentos y reportes que sirvieron de base para esta primera parte, comunicados oficiales, notas periodísticas verificadas, expedientes municipales y entrevistas con especialistas en seguridad de atracciones y patrimonio cultural. Recomiendo consultarlas con espíritu crítico, porque la verdad de estos episodios suele estar en la combinación de muchas pruebas, no en una sola declaración. Algunos asuntos de verificación que conviene recordar. En el caso de Chapultepec, la clausura y la revocación de concesión están documentadas por autoridades locales y por notas de prensa. Verificado. Los nombres individuales de víctimas que circulan en distintas versiones requieren cotejo. Si los citamos en futuras entregas, lo haremos con fuentes públicas y respetando a las familias. En Opoland y en Tacanuma, hay registro de cierre y de demolición-desmantelamiento. En investigación, verificado parcial. Las desapariciones y leyendas que se atribuyen a ambos sitios aparecen mayoritariamente en foros de exploración urbana y blogs. Deben considerarse rumor no verificado, salvo que aparezcan actas oficiales. En Pripyat, el cierre por el desastre de Chernóbil es un hecho histórico, y la regulación actual del turismo es pública, verificado. En Lake Show, el conflicto patrimonial con comunidades indígenas está documentado en comunicados y actas municipales. En investigación, verificado según jurisdicción. En Holyland existen reportes periodísticos sobre un crimen y el desgaste institucional posterior, pero algunos nombres y detalles requieren cotejo. Clasificamos ciertos datos como en investigación o no verificado hasta confirmar con documentos judiciales disponibles.
La tensión entre la fascinación y la responsabilidad. Al terminar este tramo inicial, me interesa dejar una idea en el aire. Los parques clausurados son espejos. Reflejan tanto fallas concretas, mantenimiento, regulación, decisiones de inversión, como ausencias, falta de políticas para gestionar el fin de una concesión, ausencia de fondos para reparación y carencia de protocolos éticos para el turismo en sitios marcados por tragedias o patrimonio sensible. Si miramos más allá de la imagen romántica de la noria oxidada, encontramos debates sobre memoria, reparación y justicia que merecen respuestas públicas y herramientas legales claras. En la siguiente entrega profundizaré en 3 ejes que emergen de estos casos: el diagnóstico técnico sobre causas de cierre, negligencia versus accidente versus inviabilidad económica, la respuesta institucional, qué hicieron las autoridades y qué dejaron pendiente, y las alternativas de reparación, memorialización, reconversión productiva, demolición con criterios participativos. Ahí aparecerán voces de peritos, representantes comunitarios y especialistas en patrimonio que nos ayudarán a separar lo probado del imaginado. Consulta las fuentes en la descripción, y si compartes este reportaje, hazlo con responsabilidad. La memoria no se protege difundiendo rumores, sino compartiendo pruebas y exigiendo transparencia. Gracias por acompañarme hasta aquí. En breve continúo con la investigación y las piezas que faltan para completar el mapa de estas 6 instalaciones prohibidas, que, bajo su silencio, esconden secretos oscuros y lecciones públicas. Voy a entrar ahora en los 3 ejes que prometí: el diagnóstico técnico sobre por qué cierran estas instalaciones, la respuesta institucional que despertaron cada uno de esos cierres y las alternativas prácticas y éticas que se han propuesto para su futuro. No voy a volver a recorrer cada caso desde el inicio. En cambio, me detendré en documentos, procesos y voces que permiten comprender qué se hizo, qué quedó pendiente y qué podría evitar que se repitieran estas tragedias y estos silencios. Diagnóstico técnico. ¿Cómo se determina la causa de un cierre? Cuando un parque cierra por un accidente o por sospecha de negligencia, la investigación técnica es la columna vertebral del proceso. Estos peritajes suelen combinar varias disciplinas: ingeniería mecánica, análisis estructural, revisión de expedientes de mantenimiento, trazabilidad de piezas, auditoría documental y, en casos extremos, peritajes ambientales o de radioprotección. Elementos que aparecen en casi todos los peritajes serios. Registro de mantenimiento. Bitácoras, órdenes de trabajo, facturas de repuestos, contratos con proveedores de mantenimiento. La ausencia de registros completos o la existencia de entradas contradictorias es una señal de alarma recurrente. Verificado en casos administrativos revisados. Historial de inspecciones. Informes de la autoridad reguladora sobre el estado de la atracción. Cumplimiento de normas técnicas aplicables y actas de observaciones. En muchos incidentes documentados, las actas muestran observaciones reiteradas no subsanadas. Verificado o en investigación, dependiendo del expediente. Estado de las piezas y fallos materiales. Análisis metalográfico, fatiga de material, corrosión, soldaduras defectuosas. Estos hallazgos, cuando están presentes, permiten establecer una relación causa-efecto entre la falla mecánica y la falta de mantenimiento preventivo. Verificado en peritajes técnicos revisados. Gestión documental de la concesionaria. Contratos, pólizas de seguro, cumplimiento de obligaciones laborales y certificaciones de seguridad. La inexistencia de pólizas vigentes o de seguros que cubran responsabilidad civil complica la reparación a las víctimas y sugiere fallas en la fiscalización administrativa. En investigación o verificado en revisiones administrativas. Señalización y protocolos operativos. Manuales de operación, capacitación del personal y protocolos de emergencia. La carencia de entrenamiento documentado es un motivo común en las auditorías posteriores a accidentes. ¿Cómo se categoriza la causalidad? Los peritajes no solo buscan una causa única, suelen proponer una combinación de factores que confluyen: falla técnica, más ausencia de mantenimiento, supervisión deficiente y decisiones administrativas que priorizaron la reactivación sobre la seguridad. Cuando todos esos elementos se comprueban, la conclusión técnica y administrativa es más robusta y conlleva consecuencias para concesionarios y a veces para funcionarios responsables de la supervisión.
Verificado cuando existen actas y sanciones. La importancia de la trazabilidad documental. Un hallazgo recurrente en los casos que estudié es que la trazabilidad documental es la primera línea de defensa frente a la impunidad. Donde los expedientes están completos, los peritajes permiten sanciones, revocaciones de concesión y la planificación de medidas reparadoras. Donde faltan papeles, la investigación se embantana y la narrativa pública tiende a llenarse de rumores. Eso explica por qué, en relatos sobre Opoland o Takakunuma, la mitología digital crece con más fuerza. La ausencia de archivos accesibles crea un vacío informativo que ocupan foros y videos de exploradores urbanos. Rumor no verificado respecto a desapariciones. Verificado respecto al abandono y demolición parcial en registros disponibles. Respuesta institucional. Entre medidas reactivas y vacíos persistentes. Las respuestas de las autoridades oscilan entre acciones contundentes, revocación de concesiones, clausuras administrativas, sanciones económicas y omisiones que dejan heridas abiertas. A continuación enumero prácticas observadas y problemáticas frecuentes. Medidas efectivas que sí aparecen en algunos expedientes. Revocación de concesiones y suspensión de permisos operativos tras informes técnicos contundentes, verificado en casos como Chapultepec, en las comunicaciones oficiales revisadas. Apertura de procesos administrativos paralelos a las investigaciones penales cuando hay indicios de responsabilidad en la gestión de seguridad. En investigación verificado según actas municipales. Intervención para asegurar el resguardo del sitio y evitar ocupaciones ilegales o actos que pongan en riesgo a terceros, especialmente en instalaciones que pueden colapsar o contienen materiales peligrosos. Verificado en clausuras preventivas. Creación de comités de memoria o comisiones interinstitucionales para evaluar la posible reconversión de espacios con valor patrimonial o con víctimas asociadas. En investigación verificado en algunos municipios tras protestas ciudadanas. Vacíos y errores recurrentes. Falta de fondos de contingencia. Cuando la concesión falla y la empresa no cubre responsabilidades, no siempre existe un fondo público que garantice la atención inmediata a víctimas o la preservación segura del sitio. Esa ausencia retrasa medidas y penaliza a víctimas y trabajadores. Verificado en auditorías presupuestarias locales. Supervisión fragmentada. Múltiples organismos con competencias solapadas suelen diluir responsabilidades y permitir que incumplimientos administrativos queden sin consecuencia concreta. En investigación verificado en análisis institucionales. Transparencia irregular. Expedientes con retrasos en su publicación o con acceso limitado a las familias y a la prensa aumentan la desconfianza y favorecen la proliferación de rumores. Verificado en quejas públicas de familiares en casos revisados. Falta de protocolos sobre turismo en sitios de desastre o con patrimonio sensible. En lugares como Pripyat se observó, con el tiempo, que la ausencia de criterios claros sobre límites de acceso y comunicación pública genera debate sobre la legitimidad del turismo y el respeto a las víctimas. Verificado en debates públicos y regulaciones evolutivas. Impacto humano y reparación, no solo infraestructura. Tanto en accidentes como en cierres por conflicto patrimonial o por estigma, el impacto humano se manifiesta en pérdidas, desplazamientos laborales, litigios y procesos de duelo colectivo. Las familias piden verdad y reparación. Los trabajadores piden empleo y alternativas. Las comunidades, especialmente las originarias, exigen que se reconozca el carácter sagrado o sensible de ciertos territorios. Buenas prácticas de reparación observadas. Participación comunitaria en la definición del futuro del sitio. Comités mixtos, gobierno, comunidad, expertos, que definen uso y memoria. Verificado en casos de revisiones municipales tras hallazgos arqueológicos. Creación de memoriales diseñados con enfoque de dignidad. Proyectos que priorizan el testimonio de víctimas y evitan la estética sensacionalista. Verificado en modelos aplicados en museos de memoria. Programas de reconversión que generan empleo local. Transformación de terrenos en espacios productivos. Paneles solares, áreas verdes públicas, centros culturales, con cláusulas de empleo preferente para la comunidad afectada. En investigación en proyectos pilotos citados en informes regionales. Alternativas prácticas y éticas para gestionar instalaciones prohibidas. A partir del cruce entre peritajes, demandas sociales y ejemplos internacionales, propongo un conjunto de líneas de acción que, según la evidencia disponible y las recomendaciones de expertos en patrimonio y seguridad, pueden mejorar la gestión de estos casos. 1. Inspecciones periódicas obligatorias y registro público. Homologar estándares técnicos mínimos y exigir certificaciones periódicas que queden registradas en una base pública accesible. Esto reduce la asimetría de información entre concesionarios y ciudadanía y facilita auditorías futuras. Recomendación basada en modelos regulatorios comprobados en otros sectores, en investigación respecto a su adopción en todos los casos estudiados. 2.
fondos de contingencia y seguros exigibles, exigir pólizas de responsabilidad civil y la constitución de fondos de garantía para atender a víctimas y para costear medidas de preservación o demolición segura cuando la empresa concesionaria no pueda asumir esos costos, recomendación con respaldo en prácticas de gestión de riesgo, en investigación en su implementación local. 3. Protocolos de preservación con criterios participativos. Antes de decidir demoler o conservar, convocar mesas con representantes de familiares, trabajadores, comunidades locales y expertos en patrimonio. La decisión debería documentarse y publicarse con criterios técnicos y éticos explícitos. Práctica aplicada en casos patrimoniales con resultados satisfactorios, verificado en varias experiencias comparadas. 4. Enfoque de turismo responsable en sitios con memoria. Establecer reglas claras sobre accesibilidad, interpretación pública y límites de fotografía. Priorizar modelos educativos sobre el espectáculo y capacitar guías en enfoque de derechos humanos y memoria histórica. Recomendación basada en debates en torno a Pripyat y otros sitios de desastre. Verificado respecto a la regulación existente en algunos estados. 5. Transparencia y derecho a la información. Publicar expedientes, peritajes y resoluciones administrativas con una política de acceso que proteja la dignidad de las víctimas, pero permita la fiscalización ciudadana. La transparencia reduce el espacio del rumor y fortalece la confianza institucional, verificado como buena práctica en procesos de rendición de cuentas. 6. Priorizar la formación técnica de inspectores. Capacitar y certificar inspectores independientes en normas técnicas específicas de atracciones mecánicas, estructuras metálicas y dinámicas de carga. Asegurar rotación e independencia de criterios para evitar captura regulatoria. Recomendación basada en hallazgos técnico-administrativos, en investigación en cuanto a su implementación sistemática. Aplicación a los 6 casos. Apuntes operativos y niveles de verificación. No voy a repetir la narrativa completa de cada parque, sino ofrecer conclusiones prácticas que surgen al contrastarlos con los ejes anteriores. Chapultepec, México. Diagnóstico técnico. Peritajes oficiales indicaron fallas en mantenimiento y en la supervisión contractual de la atracción. Verificado. Respuesta institucional. Revocación de la concesión y apertura de procedimientos administrativos. Demandas laborales y reclamos de familiares que exigieron claridades sobre la rendición de cuentas. Verificado. Lecciones prácticas. Necesidad de registros públicos de inspección y de fondos de contingencia para atención a víctimas. Otra lección fue la urgencia de incluir cláusulas contractuales que obliguen a auditorías externas periódicas. Verificado, recomendación. Opoland, Corea del Sur. Diagnóstico técnico. Abandono y episodios de accidentes documentados en décadas pasadas. Demolición en 2011 según registros locales. En investigación, verificado parcial. Respuesta institucional. Demolición por motivos de seguridad y por inviabilidad económica. Ausente una política de reconversión viable en su momento. Verificado. Leyendas. Desapariciones y relatos paranormales circulan en foros y blogs. Rumor no verificado. Estas narrativas alimentaron ocupaciones ilegales y problemas de seguridad post-cierre. Lecciones prácticas. Incluir planes de desmantelamiento seguros en contratos y estrategias para mitigar el turismo ilegal. Takakonuma, Greenland, Japón. Diagnóstico técnico. Inviabilidad económica y cierre por falta de sostenibilidad operativa. Verificado en investigación. Respuesta institucional. Desmantelamiento parcial y reconversión del terreno para paneles solares según informes regionales. En investigación. Leyendas. Existencia de la llamada leyenda del White Dragon, documentada en blogs internacionales. Rumor no verificado. Nombres propietarios como Makoto o referencias a Bill Edwards aparecen en fuentes no uniformes y deben considerarse no verificado, hasta su cotejo documental. Lecciones prácticas. La reconversión productiva puede ser una salida responsable, siempre que incluya criterios de memoria cuando proceda. Pripyat, Ucrania. Diagnóstico técnico. Cierre inmediato por desastre nuclear. El sitio es parte de una zona de exclusión regulada por autoridades nacionales e internacionales. Verificado. Respuesta institucional. Regulación del turismo con protocolos de seguridad radiológica. Debates sobre conservación y memoria. Verificado. Lecciones prácticas. Ejemplifica la necesidad de criterios éticos para el turismo de desastre
y de colaboración entre agencias científicas y organismos de memoria. Lake Show, Norteamérica. Diagnóstico técnico. Clausura por hallazgos arqueológicos vinculados a enterramientos indígenas. Acción impulsada por presión comunitaria y hallazgos científicos. En investigación, verificado, según comunicados comunitarios. Respuesta institucional. Paralización de obras, creación de mesas de diálogo y revisión de permisos. En algunos casos, establecimiento de comités de preservación que integran representantes indígenas. Verificado. Lecciones prácticas. Necesidad de realizar estudios patrimoniales previos y de garantizar la consulta libre, previa e informada con comunidades originarias. Holyland, Parque Temático Religioso. Diagnóstico técnico. Desgaste institucional y crisis reputacional acelerada por un crimen que precipitó la suspensión de actividades. Los detalles personales y nombres vinculados al caso requieren verificación documental adicional. En investigación, no verificado en nombres y detalles puntuales. Respuesta institucional. Suspensión y pérdida de apoyo financiero. Presión social para decidir entre demolición y memorialización. En investigación, verificado, en acciones administrativas. Lecciones prácticas. Cuando el cierre se asocia a un evento criminal, es imprescindible que las autoridades coordinen transparencia judicial con medidas de contención para evitar la turistificación morbosa del espacio. Ética del relato. Cómo informar sin explotar. Una preocupación central de este reportaje es no convertir víctimas en espectáculo. Para periodistas, gestores culturales y productores de contenido, propongo estas reglas éticas, derivadas de la práctica profesional y de la sensibilidad observada en procesos de memoria. Clasificar el grado de verificación. Usar etiquetas claras. Verificado. En investigación. Rumor no verificado. Cada vez que se trate una afirmación sensible. Esto reduce la confusión y protege a las víctimas. Evitar detalles gráficos o sensoriales que revictimicen. No describir heridas, muertes o escenas policiales en términos explícitos. Priorizar voces verificadas, familiares que han dado entrevistas públicas, peritos y autoridades con documentos. Las voces anónimas o los testimonios de foros deben presentarse solo como parte del imaginario y con la aclaración correspondiente. No reproducir teorías conspirativas sin respaldo documental. Si una teoría existe en la narrativa pública, presentarla como fenómeno sociológico o como rumor, y contrastarla con documentos. Consultar a las comunidades afectadas antes de exhibir objetos o imágenes que puedan tener significados sagrados o sensibles. Nota sobre las leyendas. ¿Por qué existen y qué riesgos traen? Las leyendas urbanas sobre parques abandonados, fantasmas, desapariciones, figuras míticas como el White Dragon, no son meros adornos narrativos. Responden a factores sociales, vacíos informativos, estigmatización, necesidad colectiva de explicar lo inexplicable y, en algunos casos, industrias culturales que monetizan el misterio. Sin pruebas judiciales o administrativas, estas narrativas permanecen en el terreno del folclore contemporáneo, rumor no verificado. Su principal riesgo es que dificultan soluciones técnicas o de reparación y atraen comportamientos de riesgo, exploración ilegal, ocupación, que ponen en peligro a terceros. Recomendaciones concretas para autoridades y comunidades. A continuación, sintetizo medidas prácticas que, combinadas, reducen la probabilidad de nuevos cierres traumáticos y orientan la gestión de los ya clausurados. 1. Auditoría inmediata postincidente y publicación parcial de resultados. Balance entre transparencia y protección de la intimidad de víctimas. 2. Creación de un fondo de garantía nacional o regional para incidentes en instalaciones recreativas con respaldo de las pólizas del concesionario. 3. Requisitos contractuales que obliguen a planes de desmantelamiento seguro y alternativas de reconversión con criterios de empleo local. 4. Protocolos de consulta previa con comunidades indígenas y actas públicas que formen parte del expediente administrativo. 5. Normas para el turismo en sitios de memoria, límites de acceso, formación obligatoria de guías y criterios de interpretación que prioricen la educación. 6. Campañas públicas de información que desactivan rumores mediante la publicación de documentos verificables y cronologías acreditadas. Notas de producción y verificación que conviene recordar antes de cualquier difusión adicional. Se decidió excluir el caso referido en algunas transcripciones como Daddy Park, por insuficiencia documental. Esta exclusión responde a un criterio de rigor y a la obligación ética de no amplificar relatos con datos contradictorios. Nota de verificación, exclusión por falta de documentación. Nombres y variantes detectados en las fuentes. Opoland, Opend, forma más frecuente, Opoland. Algunos archivos usan variantes lingüísticas. En caso de publicar material adicional, confirmar con registros coreanos locales. En investigación. Takatsunama,
Propietarios mencionados en fuentes de distinto origen aparecen como Makoto en versiones japonesas y Bill Edwards en relatos en inglés. Registrar como no verificado hasta cotejar documentación oficial. Hollyand o Hollyandera, variantes de nombre detectadas. Datos sobre víctimas e imputados deben ser confirmados con documentos judiciales antes de reproducirse como hechos, en investigación o no verificado para ciertos nombres citados en prensa preliminar. Lake Show o Lake Show, variantes toponímicas en fuentes anglófonas. Confirmar la denominación administrativa vigente antes de publicar mapas o denominaciones oficiales. Material visual y cuidado editorial. Sugerencias prácticas. Para quienes produzcan material audiovisual sobre estos casos, algunas recomendaciones técnicas ayudan a respetar la ética del relato y la protección de víctimas. Usar imágenes de archivo autorizadas y evitar planos íntimos de víctimas. Priorizar recortes de prensa, mapas, planos generales de atracciones y tomas de vegetación que sugieren abandono sin explotar el morbo. Evitar sonidos sensacionalistas, preferir una banda sonora sobria y respetuosa que acompañe la reflexión. Señalizar claramente cuando un testimonio proviene de foros o exploradores urbanos, rumor no verificado. Incluir leyendas en pantalla con el nivel de verificación de cada afirmación sensible. Facilitar en la descripción del contenido los enlaces a documentos oficiales, peritajes y comunicados municipales que respalden afirmaciones. Un caso testigo. ¿Qué habría sucedido si se hubieran aplicado medidas preventivas? Imaginemos dos escenarios distintos para un parque con señales de desgaste progresivo. En el primero, la autoridad exige registros de mantenimiento y realiza inspecciones anuales independientes. Ante observaciones no subsanadas, aplica sanciones y obliga a la constitución de un fondo de garantía. En el segundo escenario, las inspecciones son esporádicas, los expedientes incompletos y la comunidad no recibe información. Los peritajes comparativos muestran que en el primer caso las probabilidades de evitar una falla catastrófica bajan significativamente, mientras que en el segundo, la combinación de falta de control y presión por mantener la operación incrementa el riesgo. No es una certeza absoluta, la ingeniería no elimina probabilidades, pero la evidencia sugiere que la gestión preventiva y la transparencia reducen la posibilidad de daño y facilitan la reparación cuando algo falla. Verificado en la literatura de gestión de riesgo y en varios peritajes comparados. Cierre reflexivo, memoria, justicia y decisión sobre el futuro de los sitios. Al terminar este recorrido, vuelvo a la pregunta que abrió el reportaje. ¿Borrar y construir de nuevo o recordar y reparar? No hay una respuesta única. La decisión debe partir de procesos transparentes, con participación de las víctimas y las comunidades afectadas, guiada por peritajes técnicos y criterios éticos que prioricen la dignidad humana. Hay razones para conservar. Preservar la memoria puede enseñar lecciones vitales para evitar repetición de errores. Hay razones para demoler. Evitar la glorificación del dolor o su aprovechamiento por el turismo mórbido. Pero antes de cualquier decisión, debe darse la verdad técnica y la verdad administrativa. Peritajes, audiencias públicas, consultas y un plan claro de reparación social y material. Un llamado final. Responsabilidad ciudadana y periodística. Como periodista, creo que nuestra primera responsabilidad ante estos relatos es la precisión. Clasificar lo que está probado, distinguir lo que permanece en investigación y no amplificar lo que solo existe como rumor. Como sociedad, debemos exigir regulaciones que protejan vidas y patrimonio, fondos que garanticen reparación y procesos participativos que permitan decidir colectivamente. Si quieres profundizar en los documentos que sustentan este reportaje, en la descripción del video encontrarás los enlaces a comunicados oficiales, peritajes citados, actas municipales y algunas fuentes periodísticas que permitieron contrastar versiones. Consulta esas fuentes con espíritu crítico. La historia completa de estos episodios suele estar en la suma de muchos papeles, no en una sola nota. Comparte este material con responsabilidad. Difundir rumores no protege la memoria. Exigir transparencia sí. Si este reportaje te pareció útil, consulta las fuentes en la descripción y comparte con quienes valoren la memoria y la verdad.